Hola, bienvenidos a nuestro podcast Conectando Ideas, la magia de los conectores en la redacción de textos. Las chicas guapas que ustedes observan somos estudiantes de la carrera de Educación Básica y en este espacio vamos a compartir un tema muy importante que son los conectores en la escritura. ¿Ok? Así que estoy muy emocionada de compartir aquí con mis compañeras que se las voy a ir presentando una a una. Así que, hola Amparito, saludes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Margarita, hola, Hola, buenas noches. Anita, Hola, buenas noches. y tenemos a Miley. Hola, Miley. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? Bueno, y yo soy Brenda. Mucho gusto. Ok, vamos a empezar. Hola a todos. Este tema es muy interesante porque los conectores son esenciales para enseñar a escribir de manera coherente y fluida. Sin ellos, los textos pueden ser muy difíciles de entender. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Totalmente de acuerdo, Margarita. Además, los conectores son una herramienta poderosa para mejorar la claridad y la cohesión en la escritura. Hola, ¿qué tal? Desde mi perspectiva como futuro docente, me gustaría que mis estudiantes comprendan la importancia de los conectores y cómo usarlos para mejorar las habilidades de escritura. Es un tema que realmente puede ver una gran diferencia. Un saludo para ustedes. Para mí, los conectores son fascinantes. ¿Por qué? Aunque parecen pequeños detalles, tienen un gran impacto en la manera en que se estructuran y perciben los textos. Espero que hoy podamos aprender mucho más sobre ellos y compartir nuestros conocimientos. Así es. Gracias, Miley. Hemos escuchado un poquito, ¿no? Los conectores son fundamentales por la cohesión y la coherencia que le dan a los textos. Así que vamos a conocer un poquito más. Vamos a conocer un poquito más de la definición, de las características. Miley, ¿quieres empezar? Claro, los conectores son palabras o frases que se utilizan para unir ideas, oraciones o párrafos dentro de un texto. Su principal función es establecer relaciones lógicas entre las diferentes partes de un discurso, lo que facilita la comprensión y la cohesión de un texto. Además, los conectores pueden ser simples, como y, o, pero, o más complejos, como, sin embargo, o por lo tanto. Estas palabras y frases ayudan a organizar el discurso y a guiar al lector a través del texto. Es importante mencionar que los conectores no solo añaden cohesión, sino que también pueden influir en el tono y la fluidez del texto. Un buen uso de conectores puede hacer que un texto sea más persuasivo y agradable de leer. Sí, y otra característica interesante es el que los conectores pueden indicar diferentes tipos de relaciones entre las ideas, como adicción, contraste, causa y efecto, tipo entre tiempo, entre otros. Esta variedad permite a los escritores expresar sus ideas de manera más precisa y estructurada. Exactamente, Miley, como acabas de decirlo. Ahora que tenemos una idea ya más clara de lo que son los conectores y del por qué su importancia, ¿qué les parece si vamos a profundizar un poquito más en los tipos de conectores? Pero para esto, primero vamos a ver un video muy breve, ¿ya? Así que chicas, atentas a lo que vamos a ver, ¿sí? Estos son algunos conectores textuales que puedes utilizar en tu trabajo. Si necesitas hacer la introducción al tema, puedes utilizar lo siguiente. Si necesitas indicar una causa, puedes utilizar esto. Si necesitas añadir otra idea para continuar tu texto, puedes utilizar algunos de estos.
Y si necesitas concluir o ya terminar por completo tu tema, puedes utilizar alguno de ellos. No olvides tomarle screenshot porque estoy segura que te van a servir. Ok, vimos todas el video, ¿verdad? ¿Qué tal les pareció? A ver, cuéntenme, chicas. Claro, a mí me pareció muy interesante porque nos indica cómo debemos realmente usar los conectores en cada parte de un texto. Sí, ¿quién más? ¿Alguna otra opinión que tengan? No. Son interesantes porque o sea, las palabras nos indican que las conjugamos para tener una mejor conexión. Exactamente, nos jugamos con las palabras, ¿verdad? Jugamos con las palabras y vamos añadiendo a nuestro texto para que sea más fácil de entender, para que sea más fácil de concluir, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que ya vimos nuestro pequeño videíto, vamos a ver los tipos de conectores que tenemos, ¿no? Vamos a empezar con los conectores aditivos, que como su nombre lo indica, sirven para añadir información a un texto. Claro, algunos ejemplos comunes son y, además, también, incluso. Por ejemplo, en una oración, como ella estudió para el examen y además hizo sus tareas. El conector además añade información adicional sobre las acciones de la persona. Los conectores aditivos son útiles para ampliar la información y para enumerar ideas o acciones. Son especialmente útiles en ensayos y artículos, donde es necesario presentar múltiples puntos de manera clara y organizada. Siguiendo con los conectores adversativos, estos se utilizan para expresar contraste u oposición entre dos ideas. Ejemplo, incluyen pero, sin embargo, aunque, no obstante. Por ejemplo, el clima estaba soleado, pero hacía frío. Aquí el conector pero introduce un contraste entre las dos ideas. Los conectores adversativos son cruciales para mostrar diferentes facetas en un argumento o para señalar expresiones. Ayudan a los lectores a entender que hay una diferencia importante entre las ideas que se presentan. Ok, por otro lado, tenemos que los conectores causales indican la causa o el motivo de algo. Los ejemplos que podemos dar de estos conectores son por qué, ya que, debido a. Por ejemplo, en la siguiente oración, no pudo asistir a la reunión porque estaba enfermo. En este caso, el conector por qué nos explica la razón detrás de la acción. Los conectores causales son fundamentales para construir argumentos lógicos y persuasivos para que explican el porqué de las acciones o eventos. Son muy utilizados en textos argumentativos y explicativos. Los conectores consecutivos, por otro lado, indican consecuencia. Algunos de estos son, por lo tanto, en consecuencia, así que. Por ejemplo, estudió mucho, por lo tanto, aprobó el examen. Aquí, por lo tanto, muestra la relación de causa y efecto entre dos ideas. Los conectores consecutivos son esenciales para mostrar cómo una acción o evento lleva a otro. Ayudan a clarificar la lógica detrás de una secuencia de eventos, lo cual es muy importante en narrativas y textos explicativos. También tenemos los conectores temporales, que indican el tiempo. Ejemplo, incluyen entonces, luego, después. Por ejemplo, primero desayunó, luego fue al gimnasio. Estos conectores ayudan a situar las acciones en un contexto temporal claro. Y no podemos olvidar a los conectores comparativos. Estos son los que establecen comparaciones. Usamos palabras como, valga la redundancia, como
igual que, más que. Por ejemplo, en la siguiente oración, escuchamos lo siguiente. Este libro es más interesante que el anterior. Aquí los conectores son útiles para establecer relaciones de semejanza o diferencia entre ideas. ¿Ok? A ver, mis chicas guapas, ¿qué les parece ahora si conversamos un poquito de cómo ustedes utilizan los conectores en diferentes contextos? A ver, cuéntenme. Yo en ensayos y proyectos uso los conectores para estructurar mis argumentos de manera lógica. Por ejemplo, cuando presento varias ideas que apoyan mi tesis, uso varios conectores adictivos, como además, también. Si introduzco un contraargumento, hago uso de conectores adversativos como sin embargo o aunque. Esto ayuda a que el texto sea más claro y fácil de seguir. Bueno, chicas, en mi experiencia los conectores son cruciales para mantener la cohesión en mis escritos. Por ejemplo, en un ensayo comparativo uso conectores comparativos para descartar las similitudes y diferencias entre los temas. Esto no solo hace que el texto sea más coherente, sino que también ayuda a que el lector entender mejor los puntos que estoy tratando de comunicar. Yo también los uso mucho en mis escritos académicos. En un proyecto reciente, utilicé conectores causales para explicar las razones detrás de ciertos eventos históricos. Frases como debido a y por qué fueron fundamentales para construir un argumento sólido y lógico. En mis trabajos me aseguro de variar los conectores para mantener el interés del lector y evitar la monotonía. Por ejemplo, si uso el conector por lo tanto en una parte del texto, trato de usar en consecuencia o así que en otra parte que no se repita. Ok, bueno, es importante recordar que los conectores también son muy útiles en otros tipos de escritura, como en la narrativa o los artículos científicos o periodísticos. Por ejemplo, en una historia, los conectores temporales ayudan a avanzar la trama y a situar acciones en un contexto temporal y claro. ¿Sí? Entonces, ahora, no sé, compartamos de los errores que se cometen, que son comunes, bueno, ¿no? Y cómo los podemos evitar. ¿Sí? Hablemos de esto, ¿no? ¿Cuáles son algunos que ustedes han observado? A ver, Amparo, cuéntame. Bueno, uno de los errores más comunes es el uso excesivo de conectores. Esto puede hacer que el texto se sienta redundante y muy pesado y añaden claridad y cohesión al texto. Otro error es el uso incorrecto de conectores. Por ejemplo, usar sin embargo cuando debería ser además. Esto puede confundir al lector y romper la fluidez del texto. Es crucial conocer bien el significado y la función de cada uno de los conectores. Creo que un ejemplo de esto sería en la oración. El turismo en la ciudad ha aumentado significativamente en los últimos años. Sin embargo, se han abierto nuevos restaurantes y hoteles para satisfacer la demanda. En este caso, el conector, sin embargo, sugiere una contraposición o un contraste entre dos ideas. Las dos ideas presentadas en el texto no contrastan en realidad. La segunda idea lo que hace es complementar a la primera idea. El aumento del turismo ha llevado a la apertura de nuevos restaurantes y hoteles, lo cual es una adición y no una oposición. En mi experiencia, un error frecuente en la repetición de los mismos conectores. Esto puede hacer que en el texto sea monótono y aburrido. Para evitar esto, trato de variar los conectores y usar sinónimos o frases
equivalentes. Por ejemplo, el verano pasado fuimos a la playa y nadamos en el mar. Y también jugamos voleibol en la arena. Y después caminamos en un restaurante cerca del mar. El uso repetitivo del conector y hace que el texto sea monótono y aburrido, ya que hay variedad en la forma de presentar las ideas. También es importante no usar conectores que no se ajusten al contexto del texto. Por ejemplo, usar un conector casual cuando en realidad se necesita un conector adversativo. Esto puede llevar a malentendidos y a una lectura poco fluida. Por ejemplo, estaba muy cansado porque no podía dormir. En este caso, el conector ¿por qué? Introduce una causa, pero lo que realmente se necesita aquí es un conector adversativo para mostrar un contraste entre estar cansado y no poder dormir. Lo correcto sería, estaba muy cansado, aunque no podía dormir. Exactamente, Margarita. La clave es usar los conectores de manera equilibrada y consciente, asegurándonos de que realmente añaden un valor al texto, ¿sí? Entonces, ha sido algo enriquecedor lo que hemos compartido, chicas, ¿cierto, no? Entonces, ahora hemos llegado a la parte final de nuestra discusión sobre los conectores. Ha sido una charla muy enriquecedora. Además de concluir, me gustaría que cada una de ustedes comparta una reflexión sobre todo lo que hemos escuchado en el uso de los conectores. Para mí los conectores son herramientas esenciales para lograr la coherencia y la cohesión de cualquier tipo de texto. Como futuros docentes, es importante que dominemos su uso para poder enseñar a nuestros alumnos a escribir de manera efectiva. Por supuesto, yo estoy de acuerdo. Los conectores son fundamentales para estructurar nuestras ideas y argumentos de manera clara y lógica. Es una habilidad de todos los escritores, independientemente del género en el que trabajen, deben dominar. Los conectores no solo unen ideas, sino que también pueden cambiar el tono del texto y hacerlo más persuasivo. Un buen uso de conectores puede transformar un texto mediocre en uno excelente. Para mí, los conectores son pequeños detalles que marcan una gran diferencia. Aprender a usarlos correctamente puede mejorar significativamente la calidad de nuestros escritos y hacer que sean más agradables al momento de leer. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ustedes, chicas, han dicho, ¿sí? Cabe recordar que los conectores son una parte fundamental de la escritura y dominar su uso es clave. ¿Es clave por qué? Porque de esa manera nosotros podemos mejorar nuestras habilidades de redacción de textos. Y espero que todo lo que hemos conversado en este espacio les sirva de mucha ayuda a todas las personas que nos escuchan, ¿sí? Y que se sientan más preparados para en un futuro redactar sus textos y utilizar los diferentes conectores que hemos impartido en este espacio con todas ustedes. Así que me despido, nos despedimos el grupo. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima en Conectando Ideas.